Bien, vamos a comenzar ahora con nuestro análisis de la ley de la reflexión y de la refracción, estudiándolas con el principio de Fermat. ¿Qué nos establece el principio de Fermat o sobre qué enunciado podemos nosotros describirlo? Pues bien, el principio de Fermat nos establece que un rayo de luz que viaja desde un punto fijo a otro punto fijo sigue una trayectoria comparada con trayectorias cercanas, para cuyo tiempo necesario es un mínimo o bien un máximo, o permanece sin cambio. Esto quiere decir que es estacionario. Generalmente siempre la luz va a buscar la trayectoria menor posible para llegar de un punto a otro. Para ello vamos a comenzar con la ley de la refracción. Nosotros analizamos previamente que un rayo de luz que incide sobre un medio con un índice de refracción distinto va a tener un cambio en su dirección por las propiedades ópticas del material. Vamos a tener un ángulo θ1 y un ángulo θ2. Ahora bien, nosotros vamos a considerar un grosor del material con un valor de D. Si nosotros queremos analizar esto, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a representar gráficamente esto de nuevo. Vamos a tener nuestro rayo incidente y nuestro rayo refractado. Vamos a establecer un punto A, un punto P y un punto B. A cada uno de estos rayos vamos a trazarles dos líneas punteadas, que va a representar un triángulo rectángulo para cada uno. Nosotros sabemos que hay un índice de refracción N1 para el primer medio y un índice de refracción N2 para el segundo medio. Podemos visualizar esto de una manera más sencilla si nosotros imaginamos un haz de luz o láser que viene del aire incidiendo sobre vidrio. Y bien, ahora vamos a considerar una distancia X para el cateto opuesto de este triángulo, un valor de D para la distancia horizontal que hay desde el punto A hasta el punto B y un valor de D menos X que corresponde al restarle a D el valor de X, obteniendo así de esta manera el valor del cateto opuesto del segundo triángulo. Nosotros vamos a establecer esto como el rayo L1 y el rayo L2. Y van a tener obviamente su dirección. Vamos a tener un ángulo θ1 que corresponde a este mismo valor de acá por trigonometría. Y vamos a tener un ángulo θ2 que corresponde a este mismo valor para esta parte, igual por trigonometría, porque son triángulos rectángulos. Ahora bien, nosotros vamos a establecer que la velocidad para la cual la luz va a viajar de un punto a otro para cualquier partícula es velocidad igual a distancia entre el tiempo. Si nosotros queremos conocer el tiempo que le lleva a pasar un rayo de un punto A a un punto B, nosotros simplemente despejamos de esta expresión y vamos a tener que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Aplicando esta ecuación para los dos rayos, es decir, para el rayo incidente y para el rayo refractado, vamos a tener que el tiempo es igual a L1 sobre V1 más L2 sobre V2. ¿Por qué V1 y V2? Porque obviamente por las propiedades ópticas del material va a cambiar la velocidad de la luz en cada uno de los medios. Es decir, no vamos a tener una velocidad igual, va a ser distinta en cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a olvidarnos un poquito del primer diagrama y vamos a considerar lo siguiente. Nosotros recordamos de nuestra sesión pasada que el índice de refracción se representa como la velocidad en el vacío dividida velocidad de la luz en el vacío dividida entre la velocidad en el medio. Aquí se representó primero también previamente el cateto adyacente como A y el cateto adyacente como B para estos dos triángulos. Esto para poder realizar ciertos cálculos que vamos a establecer a continuación. Si nosotros aplicamos la ecuación del índice de refracción a la expresión anterior que nosotros teníamos, vamos a obtener lo siguiente, que el tiempo es igual a N1 por L1 más N2 por L2. ¿Qué significa esto? Que el producto de los índices de refracción multiplicados por las longitudes de cada uno de estos rayos va a ser igual a L. ¿Y a qué corresponde el valor de L? A la longitud del camino óptico, que va a ser la trayectoria mínima que va a recorrer un rayo de luz de un punto a otro. Es decir, como lo dije en un principio, la luz siempre va a buscar la trayectoria más corta. Y si nosotros establecemos este criterio, podemos derivar T con respecto a la posición, porque va a estar cambiando. Pero primeramente tenemos que representar L de acuerdo a lo siguiente.
sabemos que L es igual al índice de refracción N1, que va a multiplicar por trigonometría, esto por teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado, que no son más que los catetos opuestos y adyacentes del triángulo rectángulo de la primera parte, es decir, para L1, más el índice de refracción N2, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de B al cuadrado más D menos X al cuadrado, que corresponde a los catetos del triángulo rectángulo de la segunda parte, o mejor dicho, del segundo rayo. Ahora bien, si nosotros a esto le aplicamos una derivada, vamos a tener que esta derivada del tiempo va a ser con respecto a x y va a ser igual a 1 sobre c, porque estamos despejando esa constante, ya que obviamente siempre despejamos de una derivación, vamos a poner la parte y vamos a tener que esto va a multiplicar a la derivada del camino o la longitud del camino óptico con respecto a x. ¿Y qué va a quedar? Nos va a quedar esta expresión de acá. Obviamente el tiempo, como lo estamos derivando con respecto a otra función, nos va a dar un valor de 0 y nos va a dar del siguiente extremo derecho, nos va a dar esto que no es más que cada uno de los pasos de derivación para estas variables que tenemos aquí. Si nosotros despejamos esto y lo reescribimos, vamos a tener que el índice de refracción 1 va a multiplicar a x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, y esto va a ser igual al índice de refracción N2, que va a multiplicar a d menos x sobre la raíz cuadrada de b al cuadrado más d menos x al cuadrado todo al cuadrado. Y si nosotros analizamos esto y nos damos cuenta por visualización simple de lo que estamos representando gráficamente en esta parte, nosotros nos damos cuenta que esto de aquí corresponde al seno de teta 1 por el seno de teta 2. Y esto que tenemos aquí no es más que la ley de refracción de Snell, con lo cual nosotros podemos deducir geométricamente este problema, o más bien trigonométricamente este problema, que ya habíamos visto con el principio de Huygens, podemos deducirlo a través de este método. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué pasa con la ley de la reflexión? Ahora bien, nosotros vamos a tener de nueva cuenta nuestra representación gráfica. Vamos a tener un rayo incidente que va a ser reflejado. Es decir, tenemos el rayo incidente y el rayo reflejado. Obviamente vamos a trazar de nueva cuenta las líneas punteadas para cada uno de estos rayos y vamos a tener un punto A, un punto P y un punto B. Imaginemos que ese punto P representa a la parte donde incide el rayo sea en un espejo. Y bien, vamos a establecer que tienen su dirección, que va a ser teta 1 para esta parte y va a ser igual por trigonometría a teta 1 en esta parte. Y vamos a tener un ángulo que corresponde a teta 1' para esta parte, que va a ser igual a lo mismo para esta parte. Esto por simple trigonometría, porque son triángulos rectángulos, como lo expliqué previamente. Ahora bien, vamos a establecer el cateto opuesto como x y el cateto opuesto del segundo triángulo como d menos x. ¿De dónde viene ese d menos x? Obviamente de la distancia d menos el valor de la otra distancia del triángulo. Y tenemos ese valor. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que L, es decir, toda la trayectoria que hay de A, P a B, va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado más la raíz cuadrada de B al cuadrado más D menos X al cuadrado. Esto es la longitud de camino óptico que describe el rayo. Y si nosotros nuevamente derivamos esto con respecto al tiempo, porque estamos buscando ese valor, estamos buscando ese cambio mínimo, es decir, ese tiempo mínimo que le lleva a la luz llegar de un punto a otro, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la derivada nos va a conducir a esto, que nuevamente es el proceso de derivación, y que simplificándolo de otra manera, vamos a obtenerlo de aquí. Si se dan cuenta o si podemos observar, podemos notar curiosamente que es el mismo resultado anterior, pero sin los índices de refracción. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando que la luz no está refractándose, está reflejándose, es decir, está actuando sobre el mismo medio. Y si nosotros representamos esto de otra manera, considerando el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, donde el cateto opuesto es x y la hipotenusa para la primera parte es raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, y aplicando ese mismo principio al segundo triángulo, nosotros nos damos cuenta que el seno de teta 1 es igual al seno de teta 1'. Y si nosotros despejamos esto,